este régimen viene a sustituir al régimen simplificado. Algunos yo lo llamaban el régimen complificado o como un régimen complicado por lo difícil que a veces resultaba su manejo. Pues bien, en este régimen, el régimen de pequeños contribuyentes, la intención fue como que el pescador que lanza la red y los que caigan son suyos. Pues bien, eso es lo que sucedió. Se crea este régimen con muchos beneficios para que la gente se interesara en tributar. Y al fin era un costo muy bajo, realmente no costaba mucho, era una tasa específica, me parece que el 2%, perdón, y había unas tablas especiales para ese régimen. Y el impuesto causado generalmente era muy bajo. Por eso es que mucha gente los convencieron de ahora sí, métete a la formalidad, al fin que aunque pagues es un pago mínimo y a veces es mejor que pagar un impuesto que pagar una cuota a tu representante del mercadito donde trabajas o de la zona donde te dieron los demás ambulantes. Entonces mucha gente se convenció y entró al régimen de pequeños contribuyentes. Y ojo, aquí el ingenio de los fiscalistas que no tiene límite, porque una parte muy importante para que el fiscalista tenga éxito es su creatividad, y aquí la creatividad fue lo que hizo que este régimen tuviera algunos cambios. Muchas personas que estaban prestando servicios, por ejemplo, gente que impartía cursos, que daba asesorías, se metieron al régimen de pequeños contribuyentes. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque para acceder a este régimen, el primer requisito es que se desarrollaran actos de comercio. Pues bien, en materia civil, todo decía en aquel entonces, Código Comercio, todas las actividades relacionadas con actos de comercio se reputan también actos de comercio. Por lo tanto, si estoy desarrollando actividades que se reputan actos de comercio, entonces yo puedo entrar en este régimen de pequeños contribuyentes. Y es por eso que en base a esta pequeña planeación, pues muchos que en realidad prestaban servicios se metieron como pequeños contribuyentes. La autoridad se da cuenta e inmediatamente comienza con los candados, y uno de ellos fue limitar a que quienes se integraran a este régimen de pequeños contribuyentes única y exclusivamente desarrollaran actos de comercio, no que se relacionen con esos actos, sino que los realicen. Entonces yo no puedo considerarme como que mis actividades son actos de comercio si yo me dedico a asesorar a alguien que desarrolla actividades comerciales, sino que yo mismo tendría que estar desarrollando y haciendo esas actividades comerciales de compra y venta. Así sí estaría dentro de ese régimen. Entonces mucha gente que ya no cumplía con ese requisito, pues se le acabó la planeación y dejaron de tributar ahí y regresarse al que en verdad les corresponde. Ahora bien, este régimen cuando nació fue precisamente eso, generar más contribuyentes y tenerlos identificados. Poco a poco incluso se incrementó la tasa al 3% y después se hizo que este régimen se destinara al control de los gobiernos locales del estado, de los estados o de las delegaciones a las que le corresponde, en el caso del Distrito Federal. ¿Para qué? Para que los controlaran vía local y ya no federal. Por eso es que cada estado le otorgaba una clave de acceso al contribuyente que estuviera en ese régimen, pero en cada uno de los estados. Cada quien adoptó su mejor método de tributación. Les estaba comentando acerca de los beneficios que pudo haber obtenido alguna persona en su momento en el régimen de pequeños contribuyentes. Pues bien, aquí en el año 2014 desaparece ese régimen de pequeños contribuyentes y se crea el régimen de incorporación fiscal. Se suponía que iba a ser algo así como la panacea para que cualquiera se interesara en entrar en este régimen y no pagar tanto impuesto. Pues bien, ya hay muchas cuestiones. Por ejemplo, ahorita si dices que el límite es de 2 millones en el ejercicio, cuando sepas que vas a superar esos 2 millones, es una práctica común, no les estoy enseñando nada nuevo, sucedió también con el régimen de pequeños contribuyentes. Pues ahora da de alta a tu esposa y que ella comience a facturar más allá de donde tú estás en el límite de los 2 millones y vuelve a contar, empiezas nuevamente esos límites y cuando también ya ves que va a sobrepasar esos 2 millones o están a punto de alcanzarlos en el año,
pues invítate a uno de tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, que le entren al régimen de de incorporación fiscal, perdón, y bueno, solamente te están prestando el nombre, ellos son los contribuyentes, para que comiencen a facturar con otro régimen, con otro Registro Federal de Contribuyentes bajo este mismo régimen. ¿De qué se trata esto? Pues que repartas los ingresos de tal forma que no llegues a sobrepasar el límite y te puedan sacar de este régimen. Pues bien, esto les estoy recordando, no se los estoy enseñando, esto ya es algo que se manejaba desde mucho tiempo atrás con el régimen de pequeños contribuyentes. Antes de que llegara el límite, bueno, entra alguien que comienza a facturar, e incluso, acuérdense que en algún momento se creaba con el contrato de asociación en participación, entonces tenías AMP con régimen de pequeños contribuyentes. Sí, entonces esto era un poco más, pues no complejo, más bien con mucha creatividad, de tal forma que te pudieras llevar los ingresos libres de impuestos. Ahora, pues sucede exactamente lo mismo que sucedió en su momento. El régimen de pequeños contribuyentes se creó para limitar o eliminar al régimen simplificado, y ahora el régimen de incorporación fiscal derriba y destruye al régimen de pequeños contribuyentes. Ya sabrá después qué es lo que se necesita para que este régimen ahora sí comience a dar rendimientos, que son los impuestos. Lo que requiere el gobierno es el pago de impuestos, y lo primero que necesita es identificar al contribuyente.